queridos amigos de ECO, el día de hoy estamos una vez más para hablar de salud integral con nuestros doctores Pablo Peñaranda, el doctor Federico Anse y la doctora Sara González. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual son los hongos, y también hablaremos un poco de lo que es el hongo cándida. Muy bien, doctores, ¿cómo están? Una de las primeras preguntas que se realizan es ¿cuáles son los hongos patógenos más comunes y su grado de peligrosidad? Bueno, si hablamos de hongos patógenos, así de entrada, digamos, ningún hongo es patógeno. Los hongos están en todas partes. No es como se creía en la época de la pandemia, de que los virus estaban en todas partes, que en tu teléfono, que en tu celular, en tu televisor, en todas partes, lo cual hasta cierto punto podría tener un grado de verdad, pero ahí vivían minutos o, digamos, podríamos decir horas. El hongo vive en la naturaleza en todas partes, incluso en nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, en la superficie de nuestro cuerpo. Los hongos están en un estado, podríamos llamarlo saprófito, en un estado de equilibrio, en un estado de compensación en cuanto a que se ayudan unos a otros, incluso con otras especies o con otros géneros, diríamos, como son los virus. No tanto los virus, las bacterias, quise decir. Las bacterias son como una barrera que nos protege de los hongos, y los hongos son una barrera que nos protegen de las bacterias. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente nos van a atacar los hongos, se van a volver patógenos el momento que tengamos un desequilibrio de la cantidad de bacterias que hay en nuestro cuerpo, principalmente de las que componen nuestra flora bacteriana, que ahora ya no se llama flora intestinal o flora bacteriana, se llama ¿qué es? Microbiota. Microbiota. Se me fue la palabra. Bueno, microbiota equivale a la famosa flora intestinal con la que se le denominaba antes a los miles de millones de bacterias o de familias de bacterias, y no solo bacterias, hongos también, que habitan en el intestino, y ahora ya se ha visto que habitan en todo nuestro cuerpo. Se dice que no hay centímetro cuadrado de nuestra piel, por ejemplo, que no tengan millones de microorganismos. Entre estos microorganismos están los hongos también, porque aunque hay hongos que no son microscópicos, que se ven, que se comen incluso, son de la misma familia, ¿no? Si alguien diría, pero a mí me han servido en mi comida hongos, champiñones. Hay hongos que se comen y son de del mismo género que los hongos microscópicos. Ahora, si preguntamos cuáles son los más patógenos, adquieren esa patogenicidad cuando hay un desequilibrio entre hongos y bacterias principalmente, y cuando nuestras defensas han bajado por alguna razón. Las razones principales son la toma de antibióticos. ¿Por qué? Precisamente porque los antibióticos matan bacterias, no matan hongos. Al matar bacterias están dejando un campo libre para los hongos, y para que estos hongos invadan nuestro cuerpo en primera fase, diríamos, de manera externa, y después de manera interna pueden entrar al torrente sanguíneo, y bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Creo que hay algunas preguntas para ver cuán es el grado de peligrosidad que pueden tener los hongos en cuanto a nuestra salud en general. Muy bien, exactamente, hablando de los hongos más patógenos, ¿cuáles son sus grados de cada uno? ¿Cuáles son sus grados de peligrosidad? Ya, yo voy a continuar. El grado de peligrosidad de un hongo es que mata. Uno dirá, pero ¿cómo un hongo me va a matar? Claro, cuando se produce se habla generalmente, desde antes hemos escuchado hablar de la septicemia, ¿no? Hemos escuchado hablar, por ejemplo, de que a una persona le han operado de cualquier órgano en el aparato digestivo o en la cavidad abdominal, y que a tiempo lo operaron, dice, porque ya iba a pasar a septicemia. Todo lo que es hemia, lo que termina en hemia, es sangre. Entonces, cuando una bacteria, vamos a decir, o en este caso que estamos hablando de los hongos, logra penetrar al torrente sanguíneo,
Entonces, mediante la sangre van invadiendo órganos muy importantes. En el caso de los hongos, por ejemplo, pueden llegar al cerebro y provocar un sinnúmero de alteraciones de la persona, pérdida de memoria, pueden causarle mareos, pueden causarle vómitos, zumbidos, cuando es en el cerebro, pero también pueden invadir riñones, por decir, ¿no? Causando la pielonefritis, vías urinarias o el aparato genitourinario. Pueden entrar incluso al hígado, que es un órgano muy profundo y un órgano que está muy defendido, y sin embargo se han encontrado en biopsias que se han hecho que la infección no era por bacterias, no era, digamos, una cirrosis, no era una intoxicación por algo que había comido en mal estado, era por hongos. O sea que el hongo, así como no hace nada, de pronto puede matar a la persona, porque cuando entra ya al torrente sanguíneo, cuando se produce una sepsis, sepsis es ya cuando ha invadido nuestro cuerpo, y si no se toman las medidas del caso, ese hongo puede llegar a causar la muerte. Entonces, ¿qué se debe hacer? Por lo menos lo que yo recomiendo es que solamente se tome por vía oral o por vía parenteral un antimicótico, como decir el fluconazol, que es el más usado, o por vía endovenosa o intramuscular la anfotericina B, que no se consigue. Muchas veces es mejor no conseguir, porque ha habido diagnósticos equivocados en los cuales a las personas les han puesto anfotericina B y después de un tiempo han visto que no pasaba nada y la infección no era por hongos, o sea que hay muchos falsos positivos. Si una persona dice, o un médico puede decir, a ver, vamos a mandar al laboratorio para ver si se trata de tal especie, de tal género de hongo, y de pronto el laboratorio le damos resultado, el médico lo interpreta mal o el laboratorio también, y dice, bueno, la única manera de parar este hongo es poniéndole anfotericina B y haciéndole tomar fluconazol, y resulta que ninguna de las dos cosas da resultado, porque no es así. Ahora, cuando el hongo es externo, cuando el hongo es en la piel, que generalmente comienza ahí, ¿por qué? Porque la piel se ha debilitado, porque hemos tenido una quemadura, una rasguñadura, una herida o lo que sea. El hongo es oportunista, el hongo es como un parásito. No es parásito en cuanto al género, no es parásito en cuanto a la morfología, no, sino en cuanto a la forma de vida. ¿Por qué? Porque un parásito es un organismo o un microorganismo que vive a expensas de otro, alimentándose del otro individuo, que puede ser incluso una planta, que puede ser un animal. Incluso los hongos parasitan a otros hongos, ¿no? Entonces, el manejo del hongo no es puede ser muy sencillo o puede ser muy complicado. ¿Cuándo es sencillo? Cuando una persona dice, mire, creo que tengo un hongo en mi piel. Vienen generalmente a las farmacias, a la nuestra también, y empiezan a haber dudas, le veo a una de las doctoras, le pasa al doctor, me llaman a mí, y yo, con tantos años de haber visto esto, sería rarísimo que me equivoque, que sea un hongo o una psoriasis, ¿no? Porque lo que más confunde son hongos con la psoriasis. La característica del hongo es que generalmente se presenta de una forma oval, más redondeada que oval, que tiene un borde, que es escamoso, etcétera, etcétera. Entonces le damos un antimicótico y generalmente con esto se terminó el problema. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Cuando ese hongo ha logrado penetrar al torrente sanguíneo, ha empezado a invadir, pueden ser los ojos, puede ser la boca, que es muy común en la boca, puede ser, ya hemos hablado, en el aparato digestivo, o puede ser en el aparato genitourinario, puede ser en los oídos. O sea, el hongo puede entrar a cualquier parte de nuestro cuerpo y causar daños irreparables. Muy bien, muchas gracias, doctora Anse. Ahora hablando un poco de lo que es los hongos cándida, ¿qué es y qué provoca? La cándida es una levadura. Esta levadura generalmente sí se puede detectar a través de laboratorios con cultivos o haciendo un micológico directo, ¿ya? En el micológico directo que se ve en el microscopio se observan esporas que pueden estar acompañadas de esporas en gemación, las cuales se van a convertir en hifas. Y este hongo es un hongo oportunista. ¿Qué quiere decir? El sistema inmunológico juega un papel muy importante en todas las enfermedades, pero en especial en la de los hongos,
Porque en el sistema inmunológico está involucrado la flora microbiana, está involucrado la respuesta inmunológica de células como los leucocitos. En el caso del hongo cándida, la respuesta inmunológica se ve protagonizada por las células CD4, que son linfocitos, que llaman a la respuesta inmunológica de otras células, pero la principal es la CD4. Ahora, ¿qué pasa en pacientes inmunodeprimidos? Por ejemplo, en las personas que tienen VIH. En las personas que tienen VIH, sus células CD4 se están destruyendo, se están autodestruyendo por el virus, ¿no? Y tienen más facilidad de contaminarse con el hongo, pero hay que tomar en cuenta una cosa: todos tenemos el hongo cándida. Le he tocado al doctor y ya me he contaminado con su cándida. Pero ¿de qué depende del que esa cándida se prolifere en mi piel? Del sistema inmunológico, y como hablaba el doctor, de la flora microbiana. Entonces es por eso una que se aclaración, dice... la doctora habla del VIH, tal vez mucha gente no tenga idea qué es el VIH. El VIH en realidad es una forma de determinar que una persona tiene SIDA. Generalmente VIH puede tener mucha gente y es asintomático. Entonces no tiene SIDA. SIDA es cuando ya manifiesta las características de una persona que tiene SIDA. Entonces una persona que tiene VIH, que se llama seropositivo, se le llama, ¿no? Ahora, cuando ella me ha tocado, no me ha pasado el SIDA, de ninguna manera. No se contagia así. Ella está hablando de cándida. No, es una broma para amenizar, ¿no? No, lo que quería en realidad es poner de manifiesto que mucha gente debe escuchar del VIH y no tiene ni idea qué cosa es VIH. Vamos a decir concretamente SIDA, porque antes, cuando se hablaba de SIDA en Cochabamba, decía, hay un sidático en Cochabamba, el resto se ocultaba, ¿no? Y ahora mismo se oculta, pero ahora sabemos que hay cientos, si es que no hay miles. Y cuando esta persona que tiene el VIH positivo SIDA y no se trata, entonces es fácilmente atacado por el hongo del que está hablando la doctora, que es la cándida, ¿no? Siga, doctora. También hay que tomar en cuenta las condiciones en las que este hongo se puede proliferar. Tiene que tener un ambiente húmedo, la temperatura 37 grados centígrados. Entonces, generalmente este hongo se prolifera en las mucosas de nuestro cuerpo. Puede ser la boca, vía vaginal, etcétera, ¿no? Y también, pero es probable que también pueda haber una proliferación cutánea en la piel. Y como dice el doctor, se observa como unos círculos rojos, ¿no? El hongo va carcomiendo la piel y es por eso que produce unas lesiones. Y las personas igual que han sufrido de quemaduras en la piel son muy propensas también a contaminarse con este hongo. Oye, muy interesante, doctora. Ahora, ¿cómo puedo saber si tengo hongo cándida? Generalmente por laboratorios, pero hay aspectos físicos que nos hacen dar cuenta que tenemos el hongo. En cuanto a la mujer, existen secreciones como quesillo más o menos, vía vaginal, ¿no? Eso nos puede dar una indicación. Se produce en la boca como un tapizado blanco en la lengua especialmente, ¿no? Entonces, en la piel igual, las lesiones rojitas y que tienen tendencia a descamación, podríamos decir que es este tipo de hongo. Y a través del laboratorio, como les decía, con cultivo y con micológico directo. Ya. Hablando un poco de la candidiasis, ¿qué órganos afecta la candidiasis? Bueno, me ha gustado que digas esa palabra justamente para diferenciar justamente lo que es cándida. Una cosa es cándida, otra cosa es tener cándida y otra cosa es tener candidiasis. Y es interesante esto de la terminología médica, como decía el doctor, a veces la terminología, la parte final nos indica más o menos qué es. Todo lo que termina en asis o cis, estamos hablando de algo que está alterado o que puede tener alguna enfermedad. Por ejemplo, tener cándida no es tener candidiasis. Alguien puede tener cándida sin tener candidiasis, o tener parásitos sin tener parasitosis, porque la cándida es parte de ese microbioma, de toda esa, vamos a decir, de todo ese microambiente que puede haber a nivel del cuerpo, tanto intestinal como a nivel externo. Y bueno, la cándida se encuentra en sí
cumpliendo algunos beneficios, porque de hecho la cándida en un estado estable, sin alteración, tiene la función de absorber algunos metales pesados. Pero obviamente cuando hay alteraciones de la cándida por los factores que puedan desencadenar esta alteración, por decir lo que dijo el doctor, antibióticos, uso y abuso de los antibióticos, hace que hay una alteración primero de las bacterias, por ejemplo, y la cándida, viendo que hay mucho espacio para proliferar, empieza a proliferar y ahí empieza la candidiasis intestinal. Entonces, en cuanto a los lugares, puede haber, por ejemplo, lo que les acabo de decir, una candidiasis gastrointestinal, que también puede producir mucho más malestar. Pueden haber personas que tienen una candidiasis gastrointestinal o algún tipo de candidiasis en otra zona que no desarrollen síntomas que sean intestinales. Por ejemplo, uno de los síntomas que se ha asociado bastante a la candidiasis gastrointestinal es el cansancio. Mucha gente que duerme y aún así se siente muy cansada, falta de concentración, mucha tendencia digamos, al sueño. Puede tener algún tipo de candidiasis que no está siendo tratada. Por ejemplo, el cansancio es uno digamos, de los síntomas que aparece en mucha gente que puede tener candidiasis sin saberlo. Puede haber candidiasis orofaringia, no estamos hablando de la parte de la boca. Como decía la doctora, se va a notar en los síntomas como placas blanquecinas en el fondo visibles. No es necesario ver, bueno, se puede confirmar con un microscopio raspado, pero se puede ver también a simple vista. La lengua se hace blanquecina. Una de las candidiasis también que es muy común en las mujeres es la candidiasis genitourinaria o vaginal en realidad, ¿no? Donde puede afectar. Y uno de los síntomas muy comunes es el prurito, que también es una terminología médica que significa escozor, picazón en la parte de la vulva, de la región vaginal, y que también obviamente no está catalogada como una enfermedad de transmisión sexual, pero sí podría tener algún tipo de transmisión de esa manera, pero depende mucho del sistema inmune de una persona, ¿no? Como decía la doctora Sara, que no es necesario que alguien que tenga candidiasis, digamos, en la piel o algún tipo de hongo, le toque a una persona y ya se contagia. Posiblemente esta candidiasis que es en la piel, que se conoce como mucocutánea o cutánea, está teniendo un poquito más de protagonismo esta última época o temporada por el uso, y yo diría también abuso, del alcohol en las manos, por ejemplo, ¿no? Que desde los chiquitos se les enseña a usar alcohol. ¿Cuál es el efecto adverso, digamos, de esto? Es que al igual que los antibióticos que matan bacterias buenas y malas, el alcohol igual, la barrera buena y mala de la piel, que son las bacterias que van a estar defendiendo la piel, se van a eliminar, y el que va a aprovechar o el que va a proliferar en ese momento va a ser el hongo. Y tenemos mucha gente que viene con las manos rajadas, con escozor, con descamación de la piel. Entonces, según el lugar, como les he dicho, he visto boca, a la parte intestinal, en la parte genitourinaria, en la piel, la cándida, cuando produce este problema que ya se llama candidiasis, evidentemente tal vez no, la mayoría de los casos no va a ser mortal, pero sí va a ser una enfermedad que le tenemos que dar una atención para evitar los problemas a futuro. ¿Y hay alguna forma de matar este hongo? Una de las cosas que quisiera también aclarar entre los síntomas, que tal vez se le ha pasado al doctor, es de que la persona tiene una avidez por el azúcar, tiene avidez por lo dulce. O sea, te pide un científico que se llama Andreas, decía que las personas que están infectadas por hongos, en este caso la cándida principalmente, o cualquier hongo, le dice al cerebro: dame chocolate, o dame algo dulce, ¿no? Y el cerebro interpreta eso, de que el cuerpo necesita, el cuerpo no necesita. El que está necesitando es el hongo. ¿Cuál es el alimento del hongo? El alimento del hongo son los carbohidratos principalmente. O sea, al hongo se lo puede matar incluso sin utilizar medicamentos, se lo puede matar, como dice este mismo doctor, se lo puede matar de hambre. Si dejamos de consumir azúcares, dejamos de consumir carbohidratos o disminuimos al mínimo los carbohidratos, vamos a aclarar un poco de qué se trata. Los carbohidratos son todas aquellas harinas, sobre todo las harinas refinadas, el exceso de frutas muy dulces. ¿Qué otros carbohidratos? Bueno, todo lo que son artículos de pastelería, vamos a decir, pasteles, desde luego, helados, postres, dulces, todo aquello son carbohidratos.
¿De qué se alimenta el hongo? De eso. Entonces, si nosotros lo estamos alimentando al hongo, va a ser bien difícil eliminarlo, incluso utilizando medicamentos. Mientras está bien nutrido y bien alimentado el hongo, va a resistir más, ¿no? Entonces, una forma de eliminarlo, una forma de evitar que el hongo siga, como decía el doctor Pablo, va aumentando, va creciendo. Vamos a decir, una lesión que empezó con un pedacito, como decir, como una lenteja que uno no le da importancia y dice, se me va a pasar. A veces se pasa, es verdad, ¿no? Porque no le damos las condiciones para que subsista. Entre ellas el tipo de la alimentación, el tomar sol, el tomar vitamina D, todo lo que ayude a mejorar y a fortalecer el sistema inmunológico, se va a pasar. Pero si no le damos importancia, es un niño pequeñito, un recién nacido, porque también eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Las edades extremas son una causa de que estos hongos proliferen. Edades extremas me refiero a los recién nacidos o neonatos, o prematuros, o personas ya mayores, ¿no? Algunos son mayores a los 40 años y otros son mayores a los 90 años. Bueno, dependiendo de su calidad de vida y de su estado de salud, ¿no? Entonces, una persona que ha pasado, vamos a decir, los 75, los 80 años, más propensa, lo mismo que un niño menor de 6 meses. Son más propensos, primero, porque ellos no saben defenderse solos, y segundo, porque ya su sistema inmunológico, en el caso de los niños, todavía no se ha perfeccionado. En el caso de los muy mayores, digamos, de la gente mayor, se ha deteriorado tanto su sistema inmunológico que son propensos a todo, ¿no? Es por eso que algunos consideran que el estado de, vamos a decir, de vejez es una enfermedad, y no es una enfermedad. Lo que pasa es que una persona que puede estar en un estado grave de cualquier tipo de dolencia, y puede tener entre 50 y 60 años, y otro entre 80 y 90 tiene un mejor estado de salud que uno de 60 años. Entonces, ¿de qué depende? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que estas charlas sirven para eso, para hacerle notar a la gente que depende de cada uno nuestra forma de vivir, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de vida, el hacer ejercicio, el tomar el sol, el no descuidarnos de que siempre tengamos vitamina D, ya sea a través de los rayos solares o consumiendo la vitamina D, el evitar los carbohidratos que son tan dañinos, que no solamente son alimento para los hongos, son alimento también para otros microorganismos, pero a la vez hacen subir la insulina. Cuando sube la insulina ya es como para hacer una charla aparte, ¿no? Porque de la insulina depende un montón de factores. Todo nuestro sistema endocrino, que son el sistema que producen las hormonas, se ve alterado simplemente porque haya una glándula, que es el páncreas, que produce más o menos insulina, y eso hace que las demás glándulas, y no solamente las glándulas o los órganos, los tejidos, se vean tremendamente afectados, ¿no? Una de las causas que produce esto, la más grave de todas, es la diabetes. Una persona diabética es muy, muy propensa a tener Candida albicans. ¿Por qué? Porque esa persona siempre va a tender a tener su azúcar elevada. Entonces, en ese ambiente, el hongo es feliz, el hongo se va a reproducir. Quiero decir algo bien claro, que rarísima vez el hongo se contagia. Por ejemplo, algunos he leído, investigando un poco en internet, que hay una transmisión sexual, lo cual no está comprobado, no es de transmisión sexual, salvo casos, digamos, de los que hemos hablado, de que una persona tenga sus defensas hechas pomada y que la otra persona tenga una sobrecarga de la Candida albicans. En casos extremos, no es un hongo, digamos, contagioso. Ya. Hace un momento hablaba de los alimentos y me parece muy importante tocar este tema. ¿Existe algún alimento o existen alimentos que puedan controlar o matar el hongo? La palabra sería controlar, ¿no? Entonces, sí existen alimentos que pueden ayudar a eso. Algunos hablan sobre la acción del aceite de coco, ¿no? Comer una cucharita de aceite de coco diario ayudaría a mejorar la contaminación de Candida albicans. Incluso
se dice, ¿no?, que el hecho de tener Candida albicans hace que una persona tenga tendencia a engordar, ¿no? O sea, si se controla este hongo, las personas usualmente suelen bajar de peso. Luego tenemos alimentos como el jengibre, la cúrcuma, hay también alimentos como los probióticos, por ejemplo, el yogur, el kefir, la kombucha, etcétera, ¿no? Se habla mucho del orégano. Sí, también el orégano. Tal vez por lo que yo podría contar es que bueno, la Cándida albicans en este caso, que es la, digamos, como la banderada de la familia de las cándidas, tiene una predilección, digamos, por un pH alcalino más que ácido. ¿Y qué significa pH? Para que podamos entender, es como el ambiente donde uno vive, donde en este caso la cándida, ¿no? Yo lo relaciono un poquito, hago una analogía con los seres humanos porque también son seres vivos, que por ejemplo hay personas que no pueden vivir en Potosí, Oruro, qué sé yo, por la presión o por situaciones personales, o no les gusta la bulla, o no les gusta el tema de la ciudad, prefieren irse al campo. O sea, la cándida tiene predilección por vivir en un pH que sea más húmedo, alcalino, y justamente los alimentos que ha mencionado, por ejemplo, como decía, el kefir, el vinagre de manzana, la kombucha, tienen un pH ácido. Y generalmente, no sé cuánto porcentaje de la población tenemos esa costumbre o esa tendencia a consumir más lo amargo, lo agrio, lo ácido, que lo dulce. Generalmente nos vamos a lo dulce, ¿no? Lo que decía el doctor, la cándida generalmente lo que pide es dulce. Y esto se hace desde pequeños. A los niños no se les da, digamos, un yogur griego, una kombucha, un kefir, no un chocolate, un helado, algo que tenga mucha carga de glucosa en sí. Entonces, más o menos para entender qué alimentos nos podrían ayudar, tratar de incluir alimentos que puedan tener un cierto nivel de fermentación o ese nivel de acidez. Por ejemplo, no sé si el chocolate negro, por ejemplo, que tampoco estamos acostumbrados, no digo que sea un tema de que le haga controlar que controle la cándida, pero sí puede ayudarnos, tiene otros beneficios, ¿no? No irnos tanto por el azúcar, sino irnos más por el lado que pueda tener beneficios en que no crezca la candida y se convierta en candidiasis, como les decía, porque la cándida en sí, en equilibrio, cumple funciones. Entonces, no es tanto eliminar la cándida, sino no darle tanto de comer. Aclarando un poquito lo que dice Pablo, que a mí se me ha pasado, ha vuelto a hablar del chocolate, ¿no? El chocolate no le engorda a la cándida, no es alimento para cándida. Estamos hablando del chocolate comercial. Si uno agarra un chocolate, generalmente no le ponen la fórmula exacta, la fórmula real. Solo un buen chocolate dice, este chocolate tiene generalmente a partir del 65% para arriba, ¿no? Cuando son de 50 para abajo, por decir, no ponen, prefieren no poner, ¿por qué? Porque la mitad es azúcar, mantecas o margarinas, o colorantes o saborizantes o conservantes, y le ponen un montón de cosas que esos sí son los alimentos de la cándida. En cambio, un chocolate, digamos, de 80% para arriba, de 90%, ahora hay de 100%, que es bien difícil de comer, hay que acostumbrarse porque es un sabor totalmente diferente al chocolate que conoce un niño. Nos estamos refiriendo a ese chocolate, al chocolate lleno de azúcar y lleno de especies que a los niños con eso los conformas y los pones felices, los pones alegres, incluso llenos de energía. ¿Pero por qué? No es por el chocolate. El chocolate también tiene algo que les ayuda en energía porque tiene sustancias como triptófano y demás que ayudan, pero los chocolates comerciales son llenos de azúcar y llenos de otras cosas que ya les he mencionado, y que esto, pues, en vez de hacerle un bien al niño, lo que le estamos haciendo es un daño muy grande, porque si no tiene hongos, si no tiene candida albicans, es muy posible que vaya a tener en el futuro, porque hay niños que desde niños son como adictos al chocolate, y no solamente al chocolate, a las golosinas, a los chicles, a todo aquello que es hecho con azúcar, precisamente porque el ser humano, ¿qué es lo que quiere? Principalmente aquellos que viven de la industria de los alimentos, entre comillas, quieren que se consuma, y para que se consuma, pues a una Coca-Cola, la cuarta parte de una botella de Coca-Cola es azúcar. Entonces, si nosotros estamos alimentando, se podría decir, que yo diría todo lo contrario,
desalimentando a los niños, les vamos a complacer con su chocolate, con su Coca-Cola, con sus caramelos, con sus dulces, con sus helados, fuera de otras cosas que les damos, toda la comida chatarra, ¿no? Entonces, esa aclaración quería hacer. El chocolate no es malo, el chocolate es un excelente alimento que tiene mucho magnesio, que tiene mucho potasio, pero tiene que ser en una proporción, o sea, en la tableta de chocolate debe tener por lo menos entre 60 hacia arriba de chocolate, entonces es alimento. Y si no, es mejor ni probarlo, ni mirarlo. Ya, gracias, doctor. ¿Cómo se ve la candidiasis en la mujer? ¿Hay alguna diferencia en el padecimiento de la candidiasis en mujeres y en varones? En la candidiasis en mujeres se presenta, como decía anteriormente, como una secreción. Bueno, supongo que están haciendo referencia a la candidiasis vaginal, ¿no? Que es más común en mujeres, debido a secreciones vaginales que tienen color blanco, espeso y con trozos como si fuera quesillo, ¿no? Se ve de esa manera y se debe mayormente bueno, la falta de probióticos en la mujer. Es por eso que existen jabones íntimos que dicen que tienen lactobacilos, tienen un pH ácido y etcétera, ¿no? Luego también se debe a los anticonceptivos que usa la mujer, entonces también se puede producir contaminación a través de eso, el uso de tampones, etcétera, ¿no? Y como decía antes, la candidiasis, la cándida tiene una afinidad por los lugares húmedos, entonces en la mujer se presenta en vía vaginal, ¿no? No solamente es en vía vaginal, se ha comprobado que más o menos entre las personas que tienen candidiasis, entre el 60 y 70% son mujeres, y no estoy hablando de la candidiasis vaginal solo. O sea que hay algún factor de orden hormonal, podríamos llamar, que hace más sensible a la mujer a la candidiasis. No estoy hablando en general de todos los hongos, porque hay más de 10 millones de, ¿qué se llaman? Familias, de 10 millones de especies de hongos, de los cuales solamente entre 5.000 a 10.000 han sido identificados, y de esos 5.000 a 10.000 solamente unos 100, tal vez no llegan a 100, son patógenos, llegan a ser patógenos, ¿no? Entonces, esto de la diferencia que hubiera entre la candidiasis del hombre y de la mujer, indudablemente que al tener una zona mucosa, húmeda, etcétera, se desarrollan más en las mujeres en las zonas genitales, pero eso no quiere decir que sea solamente el factor ese, sino hay un factor hormonal que no ha sido bien estudiado. Ahora, hablamos de mucosas nuevamente, quiero aclarar, creo que en todas las charlas se ha aclarado, para que la gente entienda bien, la piel también puede ser atacada por hongos, ¿no? Y por otros microorganismos también. Entonces es como diríamos la piel de la boca, la piel de los órganos internos, del esófago, de las vías respiratorias, pero no es piel, es un término mal usado, no es piel. La mucosa es el epitelio que recubre por dentro las zonas genitales, la boca, la laringe, las vías respiratorias, principalmente la nariz, el interior de los párpados, etcétera, etcétera. O sea, hay una diferencia entre piel y mucosa. Entonces, cuando hablamos de la mucosa es más sensible a ser atacada por cándida, porque la piel se defiende sola, se puede decir, la piel es más resistente, la piel es más dura, la piel está más expuesta al sol, y hay un montón de factores. Además de la piel, rápidamente la detectamos porque nos escuece, porque vemos el hongo, no lo vemos al hongo, desde luego el hongo no lo vamos a ver porque es microscópico, pero vemos la lesión. Entonces, ¿por qué prolifera más en las mucosas? Porque primero, de repente, obviamente no lo vemos. Segundo, confundimos los síntomas con alguna otra cosa, a veces con una enfermedad venérea, que es así, es de transmisión sexual, o tengo fuegos en mi lengua y de repente fuegos pueden ser de origen viral o pueden ser de origen micótico. Micótico quiere decir hongos, ¿no? Fúngico, micótico son dos palabras que se utilizan para hablar de las infecciones producidas por los hongos. Entonces, una infección micótica en la boca, mucha gente puede confundir porque dice comí algo que es cálido, acostumbra la gente a decir eso, ¿no? He comido piña o he comido un exceso de
bueno, de picante, o he comido nueces, ¿no? Y empiezan a echar la culpa a ciertas cosas y de pronto lo que tienen es una candidiasis oral que es bastante molestosa, que también va creciendo y como decía la doctora, se producen como unas capitas blancas. Hay algún científico que decía que tiene que ser parecido a, digamos, a unas porciones pequeñitas de algodón, muy parecido al algodón. Si es así, es casi seguro o seguro de que se trata de la Candida albicans. La palabra que acabo de usar, la Candida albicans, también está mal usada, ¿no? Porque la Candida albicans no es es un hongo, es masculino. El cándida, deberíamos decir. Pero si alguien le dices el cándida, va a pensar que estás hablando en chino. Diremos simplemente el hongo cándida. Y en este caso el hongo, su nombre cándida, su apellido albicans. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de millones de especies de hongos, pero que solamente se han identificado entre los patógenos, entre los que pueden producirse patógenos, no llegan a 100. El resto seguramente también pueden tener características patógenas, algunos que son directamente venenos, no solamente patógenos. Si se equivocan, los animales nunca se equivocan cuando van y comen, porque pueden comer las famosas setas, que las llamamos setas, los champiñones, los hongos que se compran en el mercado en cajitas, que son bien agradables, por lo menos a mí me gustan. Pero si uno se confunde, o la persona que recolecta se confunde, ¿y cuál es la confusión? Primero que el hongo que se come, el champiñón que se come, es de un solo color y es un color beige, bajito, bien característico. Si tiene colores fuertes, si tiene motitas, si tiene rayitas de colores, ese hongo casi con seguridad que es tóxico, venenoso y que puede matar a las personas. Entonces la forma de protegernos es aprender a distinguir no solamente lo que nos está invadiendo nuestro cuerpo, sino lo que está en la naturaleza, porque ya dijimos al empezar la charla de que los hongos sí están en todos los lugares, en todas partes de la naturaleza, no lo que nos hicieron creer con el virus, que estaba en todas partes, y esa fue la causa por la cual nos indujeron al uso tanto del barbijo, que bueno, hasta cierto punto tenía no más su función, pero el uso excesivo de los alcoholes en gel o del alcohol directamente, que nos quitaba las defensas, porque al matar nuestra flora natural, nuestra flora benéfica, digamos, que estaba compuesta con bacterias, y también hay hongos que son benéficos, entonces daban lugar a que otros hongos proliferen y a los virus muy poco efecto contra los virus. Pero quiero ahora aprovechar también la oportunidad porque se está hablando de nuevas cepas, tanto del virus este famoso que no terminamos de hablar, que apareció una nueva cepa y están metiendo un poco de pánico a través del internet, pero que también hay un hongo, y eso es verdad, un hongo aureus que se detectó en 2009 en el Japón, y aureus viene porque se aisló en la oreja de una persona en el Japón. De ahí pasó a otro país, a Pakistán. En Pakistán ya encontraron más gente, de ahí a otro país. Y ese hongo sí hay que tenerle mucho cuidado, porque algún científico un científico norteamericano que se ha puesto a estudiar a fondo este hongo, que es Candida aureus, no es Candida albicans. Candida albicans rarísima vez es mortal cuando la persona se ha descuidado, cuando vive en el campo, cuando no le han hecho un tratamiento a tiempo, aunque haya invadido su sangre, se puede controlar. Pero este hongo tiene una incidencia entre un 30 a un 50% de mortalidad. O sea que si una persona está infectada por este Candida aureus, tiene la mitad de posibilidades de salvar su vida, y si no, pues... Pero se está estudiando, y no es para que cunda el pánico, sino para que la gente empiece a tener un poquito más de cuidado en cuanto al aseo. No es necesario el alcohol, un lavado de manos, hasta un cepillado sin necesidad de usar jabón, por decir. Mejor si se usa el jabón, o tal vez no sea mejor, porque el jabón también destruye nuestra flora natural. La gente lo que debería tener en su casa es cepillo. Con el cepillo y agua sale toda la mugre, y con la mugre salen todos los hongos y todo organismo patógeno que nos puede estar afectando en la piel. Muy bien, para finalizar, creo que sería bueno recalcar este tema de cómo se contagia este hongo y cómo podemos evitarlo. Bueno, tal vez igual otra vez
viendo. La forma de contagio, generalmente de una persona, como la mayoría, o vamos a decir un gran porcentaje de las personas tenemos cándida, más que contagiarnos es evitar la enfermedad, en realidad, la candidiasis como tal, en todos los lugares donde ya hemos hablado, que es mucho más común, en la región genital, en la región bucofaringea, en la piel, a nivel intestinal, que produce otros síntomas también que son crónicos. Entonces, sí se puede evitar un contagio directo, digamos, si es que una persona sabe que tiene una deficiencia de su sistema inmune, o también hay un estudio también que ha determinado que incluso eso ya pasó a ser ya más que un estudio solamente, ya a ser algo más formal, que el uso o abuso de los corticoides también hace que pueda proliferar más, bueno, en este caso la cándida o otro tipo de hongos. Y cuando digo corticoides, me refiero cuando es vía oral, inyectable, también de otro tipo de vías, por ejemplo, en tema de tópico a nivel de como cremas o geles, que también puede hacer que justamente es algo similar a lo que hacen los antibióticos, porque el corticoide, por definición, lo que hace es reducir la acción del sistema inmune, ¿no? Son inmunosupresores, entonces por lo tanto hay un tipo de hongo que puede proliferar, en este caso la cándida. Entonces lo que hay que hacer en realidad para evitar la enfermedad es la alimentación, evitar que nuestras defensas estén muy bajas, evitar el exceso de antibióticos, corticoides como tal. Y bueno, en realidad lo que les había dicho hace rato, que no se trata de eliminar la cándida en sí, porque de hecho sí hay un tratamiento, ya un poco mencionó el doctor, pero en realidad no es tanto el tema de la eliminación, sino es no darle de comer en exceso, porque en realidad ahí es donde cometemos el gran error en esta época los seres humanos, porque tenemos un excesivo consumo de hidratos de carbono refinados, azúcar refinada, y como decía, muy poca exposición al sol, muy poco estímulo de nuestras defensas. Sí, bueno, no es matarla, no es mantener la raya. Y eso lo vamos a lograr con el consumo de probióticos, fortalecimiento del sistema inmune y también prestar atención, ¿no? a los signos y síntomas que tenemos, porque ya si dejamos que avance, tal vez en algún punto ya no se pueda, no sea tan fácil como curarlo, ¿no? Entre las cosas que ha mencionado Pablito, ha mencionado antibióticos. El principal amigo, digamos, de los hongos son los antibióticos. ¿Por qué? Porque están matando a sus enemigos, que son las bacterias, que son las que les mantienen a raya, ¿no? Ya habló de mantener a raya. Porque lo que se tiene que hacer es mantener a raya, no podemos eliminar totalmente la Candida albicans. Todo ser humano y animal tiene ese hongo, ¿no? Entonces, uno, habló de los antibióticos. Dos, dijo corticoides. Perfecto, pero ¿qué cosas son corticoides? También hay que aclararle a la gente. Todo lo que termine en zona o en ona por lo menos, que es la dexametasona, la betametasona, la prednisona, la prednisolona, la cortisona, la hidrocortisona, y hay un montón de otros más. Entonces, decir corticoides es muy general y la gente va a decir, ¿y qué será corticoide? Y por ahí ve en su receta y dice prednisona, 20 miligramos, 3 veces al día, y la persona va a tomar, no va a tener cuidado, no se da cuenta que es un corticoide. Y lo otro son las personas que toman, las personas a las cuales les están haciendo, digamos, una quimioterapia porque tiene cáncer. Y los medicamentos que se les ponen a estas personas también hacen proliferar, digamos, los hongos. Después, los que hacen terapias para las enfermedades autoinmunes, que se llaman inmunosupresores, que tienen nombres más raros que ya no vale la pena ni decir porque no van a poder memorizar, pero por lo menos esos 4 tipos de medicamentos, entre comillas medicamentos, porque al final son y no son, ¿no? El antibiótico te mata las bacterias malas, pero te mata las bacterias buenas, hace que crezcan los hongos. Los corticoides lo mismo. Los quimioterápicos que se dan a las personas que están en quimioterapia y que tienen un cáncer avanzado, igual, ¿qué puedes hacer? No puedes parar el tratamiento, es un caso muy difícil de manejar. Me olvidaba, las personas que, creo que dije algo, pero vale la pena aclarar, ¿no? Cuando hablamos del VIH positivo, o
o sea, las personas que tienen SIDA, si no están bien controladas, si no hacen su control mensual, si no si no van al laboratorio para que les vean la carga viral del VIH, entonces estas personas, ¿por qué se llama VIH? ¿Qué quiere decir VIH? Virus de inmunodeficiencia. Es el virus de la inmunodeficiencia adquirida o virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un virus que baja las defensas. Y si esa persona no está bien controlada, con sus defensas más o menos, porque nunca va a tener un sidático, nunca va a tener defensas como una persona sana. Pero si no se controla, si no está tomando sus medicamentos retrovirales y demás, con seguridad que le van a atacar los hongos y no le va a matar el SIDA, no le va a matar el virus del SIDA, le van a matar los hongos. Entonces hay que advertir, si uno sabe, conoce. Ahora, es bien difícil que una persona no conozca a alguien que tenga SIDA. Antes era imposible. Decían, hay un caso de SIDA en Cochabamba, hay 10 casos de SIDA, hay 1000, por lo menos 1000. Y de esos 1000 deben ir a su terapia 200 o 300. El resto les importa un rábano. Entonces hay que concientizar a esas personas de que si no van a sus controles que son gratuitos, que les dan sus medicamentos de manera gratuita y todo, esas personas pueden morir de otra cosa, de un resfrío pueden morir o de una invasión de Candida albicans. Ya. Muy bien, muchas gracias, estimados doctores, y nos vemos próximamente aquí en su canal Ecovivencia.